La fundamentación política del Estado de Derecho. Un autor muy importante para nuestro estudio del papel de la hermenéutica es la fundamentación política del Estado de Derecho en John Rawls. De hecho, se ha encontrado el lado hermenéutico de la filosofía política rawlsiana. Confróntese, por ejemplo, D. I. Grueso. Rawls, una hermenéutica pragmática. Cali, Colombia. Universidad del Valle. 1997, página 159 y siguientes. Este pensador, recientemente desaparecido, marcó tan fuertemente el pensamiento filosófico político de nuestra época que, como llegó a decir R. Dworkin, en filosofía política uno tiene que hablar de Rawls o decir ¿por qué no habla de él? Lo tomaré en cuenta porque nos aclara los límites del Estado y, sobre todo, porque nos ilustra en las tesis del libertarismo y las críticas que ha recibido del comunitarismo. En efecto, el propio Rawls, en atención a las críticas que recibió de muchos autores, lo cual habla bien de su repercusión, llegó a modificar profundamente sus planteamientos, lo cual habla aún mejor de él, pues lo muestra como un pensador flexible y que saca provecho de las discusiones. Hay una diferencia entre una teoría de la justicia, 1971, y liberalismo político, 1993, por no mencionar el derecho de gentes, 1999. En este intento de mediar estas fuerzas opuestas del Estado y los individuos o la sociedad civil, algo que puede resultar interesante en la relación entre la frónesis aristotélica, el juicio reflexionante de Kant y el equilibrio reflexivo de Rawls. Lo que se ve es que en todas ellas se halla el equilibrio, y un equilibrio que se consigue mediante la reflexión. Es decir, en todas ellas se da en definitiva un equilibrio reflexivo. Confróntese J. Rawls, Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, página 36 y siguientes. Como se sabe, la frónesis es algo que se ha reivindicado mucho actualmente para la filosofía política. Por ejemplo, por Hans-Georg Gadamer, desde la perspectiva de la hermenéutica, y por Aldair MacIntyre, desde la perspectiva del comunitarismo. En efecto, la frónesis aristotélica es una opción de equilibrio. Según los escritos de Ética de Aristóteles, Ética Nicómaco, Ética a Eudemo y Gran Moral, la frónesis o prudencia es una virtud que nos hace ponderar bien equilibradamente los elementos de las acciones. Tiene como medio el consejo, que es tanto monológico o reflexivo como dialógico o deliberativo. En verdad, la reflexión es una deliberación consigo mismo y el diálogo es una deliberación con otros, y se llega al juicio prudencial, que es el que se entrega al esclarecimiento de la acción. Así, el juicio prudencial o fronético es el que se plantea los fines que son convenientes para el individuo o la sociedad, y sobre todo los medios que son conducentes a estos fines. De ahí la importancia de la frónesis para la vida moral y para la vida política. En el sistema de Aristóteles, ella tiene la función de ser la sabiduría práctica, de lo concreto, contingente y movedizo. Por eso es un saber dinámico, que se va adaptando a las circunstancias, que siempre depende del contexto, no opera en abstracto. Igualmente, el juicio reflexionante de Kant, según lo expone él en la crítica de la razón práctica, y sobre todo en la crítica del juicio, es un ideal regulativo que
establece una tensión equilibrante entre los elementos o aspectos de la acción, como se llega a ver en la segunda de las obras mencionadas, donde Kant se pregunta sobre la teleología y la estética. Se trata de un juicio que versa sobre lo concreto y que incluso correría el peligro de quedarse en ser meramente subjetivo, como el juicio del gusto. Pero sin embargo tiene la capacidad de adquirir universalidad, por el juego y rejuego que se entabla con las condiciones de posibilidad de la acción, y no sólo de la acción individual, sino, mediante el imperativo categórico, también de la acción moral. De modo que partiendo de la propia acción personal e individual, dado el cumplimiento de esa máxima, llega a adquirir la validez objetiva y universal. Es un ideal regulativo de sistematicidad, y por ello puede pasar de las acciones parciales al sistema de practicidad. Y eso se ve también en la noción de equilibrio reflexivo de Rawls, quien de muchas maneras ha visto lo que Hannah Arendt llama la semejanza entre el juicio estético y el juicio político. Como dijimos, la validez del juicio estético es subjetiva, pero se hace objetiva por el cumplimiento de la máxima o imperativo categórico de objetividad o universalidad de la acción propia, dado que se tiene que poder universalizar todo aquello que Kant mismo denominaba mentalidad agrandada. Esto es, extendida a partir del propio individuo, para que su actuar personal pueda normar el actuar de los demás. Pues bien, retomando esto, Rawls dice que el equilibrio reflexivo es mediador, conjunta la teleología y la autonomía, para el logro de la justicia y de la buena vida, para la integración del deber y la felicidad. Confróntese, obra citada, página 146 y siguientes. Por eso me parece de gran actualidad lo que decía el gran aristotelista francés Pierre Aumbert, a saber que la clave de la filosofía práctica, tanto moral como política, sería conjuntar a Aristóteles y a Kant. Aubank me comentó eso en el coloquio del Institut International de Philosophie, llevado a cabo en México, Distrito Federal, en septiembre de 1991. Uno y otro no son opuestos, sino complementarios. Esto nos lo hace ver Arendt y Rawls. Mucho más de lo hecho por Hannah Arendt, que pone en tensión la antigüedad aristotélica y la ilustración kantiana, precisamente por medio de la idea de la phronesis. Confróntese H. Arendt, Between Past and Future. Harmon's Worth, Penguin, 1968, página 233. La condición humana, Barcelona, Paidós, 1998, página 72 y siguientes. También trata de hacerlo en línea liberal y feminista Martha Nussbaum. Confróntese M.C. Nussbaum, La fragilidad del bien, fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. Madrid, Visor, 1995, página 371 y siguientes. Y en la línea distinta, Eugenio Trías. Confróntese E. Trías, Ética y condición humana. Barcelona, Península, 2000, página 36. Esto monta tanto como los acercamientos que se han hecho entre el comunitarismo, de cuño aristotélico, y el liberalismo de cuño rousiano-kantiano, entre la ética de las virtudes, de cuño aristotélico,
y la ética de leyes o imperativos, de cuño kantiano. La ética de la felicidad, de cuño aristotélico, y la ética de la justicia, de cuño kantiano. Y la ética material, de cuño aristotélico, y la ética formal, de cuño kantiano. Todo eso indica que se puede hacer síntesis, co-implicaciones o analogías interesantes, entresacando lo que es compatible de una y otras posturas. Eso abrirá la discusión, que ya se halla muy entrampada y trabada. Y en verdad puede sintetizarse teorías tan clásicas y de tanto abolengo como la frónesis aristotélica y el juicio reflexionante kantiano, como se ve en esa síntesis nueva que ha realizado John Rawls con su equilibrio reflexivo. Y es que en verdad la frónesis es el sentido de equilibrio y la medida que damos a nuestras acciones, pues el sentido de medida que damos a la proporción de la fuerza que hay que dar a los actos que nos conducen al bien, y el juicio reflexionante es un juicio que busca el equilibrio o mediación para las acciones, de modo que se queden en el bien particular o el beneficio mezquino, sino que se agrande hasta alcanzar el bien común o el beneficio de muchos. Todo ello según lo decía Aristóteles, que, si es hermoso buscar el bien de uno solo, mucho más lo es el buscar el de la mayoría. He dicho que una de las claves para la filosofía moral y política del futuro será tratar de combinar a Aristóteles y a Kant. Pero no basta con decirlo, hay que mostrarlo, según pedía Wittgenstein. Y la obra del recientemente fallecido John Rawls es ya un buen inicio y camino hacia ello. Un intento de esto, usando la hermenéutica analógica y la hermenéutica crítica de Adela Cortina y Jesús Conil, puede verse en F. Arenas Dolph, hacia una hermenéutica analógica crítica. México, número especial de analogía. 12, 2000. Y en todo ello se da una preferente fuerza de analogía, de la analogicidad, de una hermenéutica analógica como factor nociológico para esa concordia política de aristotelismo y kantismo, al igual que del comunitarismo y el liberalismo. En efecto, la frónesis aristotélica es netamente proporcional, es analogía puesta en práctica. El juicio reflexionante kantiano es, de modo igual, un ejercicio de ponderación o proporcionalidad, de analogía viva, lo cual se ve en el equilibrio reflexivo de Rawls, que trata de moderar, matizar y dar proporción a las aplicaciones de la justicia distributiva, y algo parecido se encuentra en la mentalidad agrandada de Hannah Arendt, recibida de Kant, que trata de universalizar a partir del sujeto, por semejanza de los otros sujetos, al modo como también en Gadamer, la ampliación de horizontes viene a ser un recurso para universalizar, a base de analogía o semejanza con los demás, con los que se dialoga. Estas aplicaciones de la analogía de la analogicidad o semejanza nos aleccionan acerca de las posibilidades que tiene una hermenéutica analógica de ser aplicada a la política, en la cual ya la hermenéutica misma está siendo aplicada. De este modo, el liberalismo, de corte ilustrado, como se ve en Kant, puede ser equilibrado con el comunitarismo, como el de McIntyre, de corte aristotélico, para lograr un modelo político más adecuado y funcional. Hay que conjuntar a Aristóteles y a Kant. Conclusión. Vemos de esta manera que la hermenéutica puede ser de gran ayuda para la filosofía política. En primer lugar, para interpretar los textos políticos o discursos sociales. En segundo lugar, para interpretar la realidad política, que es como un texto, el cual nos indica muchas de las necesidades de los seres humanos, que muchas veces nos harán
estar inconformes con la realidad y buscar el cambio, inclusive hacia la utopía. En tercer lugar, para comprender la naturaleza misma de lo social y lo político, eso que antes se llamaba la naturaleza humana y ahora prefiere llamarse la condición humana. De cualquier manera se está buscando en filosofía política las raíces más hondas, antropológicas y éticas de la praxis sociopolítica. Y además se muestra la necesidad de superar hermenéuticas unívocas y hermenéuticas equivocistas. Las primeras ya condujeron a la humanidad a totalitarismos muy destructivos, que acabaron por destruirse a sí mismos. Las segundas están llevando a los hombres a fragmentarios que nos diluyen en relativismos muy extremos, en los cuales no queda ningún resquicio para ideales universales como son los de justicia, los de calidad de vida y los derechos humanos. En cambio, una hermenéutica analógica podrá dar lugar a consideraciones de necesidades y aspiraciones más legítimas de los seres humanos.